el presidente Petro hizo unas aseveraciones muy fuertes sobre los fondos privados y sobre su existencia y futuro, y nos acompaña hasta ahora el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. Presidente, buenos días. Muy buenos días, Gustavo, para usted y para todos los que nos están escuchando. El panorama que planteó el presidente Petro desde el balcón frente a los fondos de pensiones es sombrío. Prácticamente decretó en un futuro cercano su desaparición. ¿Ustedes qué opinan? Sí, esas aseveraciones del presidente, infortunadamente, pues están llenas de errores e imprecisiones, pues que es importante pues aclarar, y por eso sacamos un comunicado explicando detalladamente cómo son las cosas. ¿Desaparecerían los fondos o no? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Los fondos de pensiones están creciendo a unas tasas muy altas. Esos fondos que son de los trabajadores ascienden a 366 billones de pesos, con unas rentabilidades históricamente muy altas. De esos 366 billones, el 70% son producto de esas rentabilidades. Y en esos cálculos erráticos que mencionó el presidente, fíjese usted, no tiene en cuenta las rentabilidades, ¿no? Entonces, pues, o sea, no tienen en cuenta el 70% de la causa del crecimiento de los fondos de pensiones. Entonces, ya a partir de ahí, pues usted se imagina lo errático de ese número. Doctor Montenegro, el presidente dijo que las ideas o el supuesto sobre el cual se edificó la Ley 100 tenía unos errores, que no cumplían las promesas que se habían hecho y que la Ley 100 había dejado las pensiones en cabeza del mercado y por ello no se estaba reconociendo el derecho a pensión en Colombia. Sí, ese es otra imprecisión muy grande. La cobertura pensional, es cierto, es baja, y no solo en los fondos de pensiones, también en un régimen público. Uno no se puede olvidar que existe Colpensiones, y en Colpensiones también la cobertura es bajísima, ¿sí? Pero eso no es culpa de los fondos de pensiones, eso es culpa de la informalidad laboral, ¿no? El mercado laboral que tenemos es muy informal por todas las inflexibilidades que tiene, y esa informalidad va a aumentar aún más con el proyecto de reforma laboral. Pero a pesar de todo esto, quiero decirle que los pensionados en los fondos de pensiones están creciendo a una tasa anual del 20% por año, mientras en Colpensiones solo crecen a una tasa del 3%. No hay más pensionados en los fondos de pensiones porque el régimen es aún muy joven. La edad promedio de nuestros afiliados es solo de 35 años, ¿no? Entonces, estas son las cifras que hay que mencionar y que no se deben ocultar, digamos, cuando se hacen este tipo de pronunciamientos. Sí. Doctor Montenegro, otra cuestión que descalificó el jefe del Estado es que los fondos tengan inversiones en el exterior. Por eso le pregunto, ¿qué hubiera pasado con los recursos de quienes aportamos esos fondos si eventualmente estuvieran todos centrados en capital o en inversiones al interior de Colombia? Exactamente, sí. Primero que todo, digamos, la buena administración del ahorro y de las inversiones, dice, o sea, esto es la primera lección que se aprende, es que no hay que tener los huevos en una misma canasta, hay que diversificar, ¿no? Y por eso todos los fondos de pensiones, privados y públicos, tienen inversiones diversificadas también por geografías, ¿no? Por geografías. Le pongo un ejemplo. El Fondo Público de Noruega tiene inversiones en 70 países, incluyendo Colombia, ¿no? Incluyendo Colombia. Si no hubiéramos invertido en el exterior y tendríamos toda la plata acá, ¿no? Los fondos se hubiesen desvalorizado muchísimo. ¿Por qué? Por la gran subida en las tasas de interés, que desvalorizó pues toda la renta fija, y porque las acciones de Colombia han caído. Fíjese el precio de Ecopetrol, ¿no? Entonces, gracias a tener una parte importante en el exterior, ¿no? Los fondos de pensiones
han tenido una rentabilidad muy buena. Además, en el primer trimestre de este año, los fondos de pensiones tuvieron una rentabilidad de 18 billones de pesos, ¿no? En gran medida por tener esas inversiones en el exterior. Sí, doctor. Bueno, estamos hablando con Santiago Montenegro, el presidente de Asofondos. Doctor Montenegro, claro, en eso que le pregunta Hernando, un poco lo que a la gente le queda en la cabeza cuando habla el presidente es como sugiriendo que se están llevando la plata al exterior y que la plata no está aquí para los colombianos. Hay otra cosa que también mencionó el presidente que crea como un halo de duda, es que él pareció como desestimar el papel de los fondos en la financiación de las actividades del gobierno, que bajó el porcentaje, de inversión de los fondos en TES. ¿Eso es así? Esa inversión ha caído, pero es que el papel de los fondos no es financiar al gobierno, ¿no? Y preocupa muchísimo que digan eso porque se está hablando de que hay que hacer un fondo público, ¿no? Entonces, imagínense un fondo público que solo invierte en TES, que solo financia al gobierno, ¿no? No. O sea, el papel de los fondos de pensiones es ahorrar para las jubilaciones de los trabajadores colombianos. Esa es plata de los trabajadores, ¿no? Y eso tiene que estar bien administrado y bien diversificado, ¿no? Entonces el papel no es financiar al gobierno. Se invierte en papeles del gobierno, en activos financieros del gobierno, si son rentables, si hay buena rentabilidad, ¿no? Pero el papel no es financiar al gobierno. Mire, otra cosa que tiene que ver más con temas de cálculos es que el presidente cree que la población en Colombia ya no está envejeciendo a una tasa muy rápida. O sea, Colombia está siendo diferente al resto del mundo, donde pues lo que uno ve es que hay un envejecimiento más rápido de la población, ¿o no? Eso acaba de DANE. El mismo DANE ha dicho que los nacimientos han caído, ¿no? Y las cifras muestran que la población de Colombia hay cada vez menos jóvenes y cada vez más viejitos, más adultos mayores, ¿no? Eso lo acaba de decir el DANE. Y por esa razón es que los sistemas de prima media, ¿no? O de reparto, esos sistemas públicos se están volviendo insostenibles. Son verdaderas pirámides financieras. Por esa razón hay cada vez más ancianos, hay cada vez menos personas cotizando, ¿no? Hace 70 años había 11 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy hay solo 5, a mediados de este siglo habrá solo 2, a final de siglo solo 1, ¿no? Y por esa razón el ahorro es tan importante, es tan crucial. Y por esa razón países como China acaban de introducir la capitalización individual. Y México, que a nadie puede acusar a López Obrador, ¿no? De ser un neoliberal o esas cosas que dicen, acaba de fortalecer a las AFPs de allá, acaba de fortalecer el ahorro individual, subiendo la cotización de un 6.5% a 15%. Eso va a aumentar el ahorro y es precisamente la respuesta que se debe hacer frente al envejecimiento de la población. Mire, finalmente, doctor Montenegro, el cierre del discurso del presidente fue, después de todo el garrote, la varilla, fue conciliador y dijo que seguían los puentes del diálogo. ¿Sienten ustedes en los fondos privados que hay posibilidad de diálogo con el gobierno? Sí, y así lo dije en Cartagena, ¿no? Primero el presidente asistió, ¿no? Cosa que por supuesto le agradecimos, ¿no? Porque se decía que el presidente no va o que si va llega 2 horas tarde. No, llegó a tiempo y asistió, tuvo palabras amables, personales conmigo, y él dijo estas cosas, es cierto, con estas imprecisiones, con estos errores, ¿no? Pero fue un lenguaje respetuoso, moderado. Quedamos en seguir conversando, ¿no? Pero también pues le planteamos que esto no hay que apresurarlo, que nos reunamos en mesas técnicas para que todos los actores, los partidos políticos, los académicos, los gremios, los sindicatos, pongamos las cifras sobre la mesa, ¿no? Para aclarar todas estas diferencias que hay y tratemos de lograr algunos acuerdos que yo sí creo que se pueden, porque después de todo está de por medio nuestro país, está Colombia, la casa de todos y sobre todo las próximas generaciones. Una reforma pensional no se debe hacer pensando
solo en las próximas elecciones, sino sobre todo en las próximas generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en todos los que vendrán después. Doctor Montenegro, muchas gracias, muy amable por su tiempo para 6 AM. A ustedes un gran saludo, un feliz día.